con Gonzalo Bella, que se encuentra en Paysandú para realizar una charla hoy sobre Artigas y la Liga Federal y también presentar el libro Aparicio Saravia Traicionado. Pero vamos a hablar con el historiador sobre el sentido que tiene la historia, sobre la forma en que el historiador trata de presentar a aquel personaje que hoy es un personaje histórico y cómo pueden darse distintas lupas para ver una misma persona que en definitiva al momento de presentarlo debe ser presentado en un contexto y en una realidad que a veces es distinta. Gonzalo, ¿qué esfuerzo representa para ti entonces cuando realizas un estudio y luego posteriormente expresarte sobre esa persona que estudias o sobre los hechos? Hay dos formas de aproximarse a un personaje. Hay gente que cree, y parte de ese marco teórico, de que la historia es una sucesión de hechos caprichosos o que dependen de la voluntad extraordinaria de un líder que puede hacer prácticamente moldear la situación a sus deseos. Otros creemos realmente que en la sociedad humana y en su desarrollo hay leyes generales. Claro, las leyes en el mundo de los seres humanos no se expresan como fórmulas matemáticas, se expresan como grandes tendencias. Y en general yo cuando trato de leer un hecho histórico, primero pregunto por la gran tendencia en el marco de la cual se desarrolla ese hecho. Entonces muchos hechos cobran una racionalidad y uno puede ver las extraordinarias posibilidades que tiene un ser humano, pero también las limitaciones de su época. Gente extraordinaria hay en todas las épocas, pero hay coyunturas donde esa persona extraordinaria puede aflorar en todo su brillo. Y hay coyunturas donde gente igualmente extraordinaria queda como oculta y muchas veces la historia lo descubre después o no lo descubre nunca. Conclusión. En primer lugar, yo cuando buceo sobre un personaje histórico, me pregunto cuáles eran las grandes tendencias de la época, cuáles eran las grandes confrontaciones en el plano de las ideas, en la economía de su época, y en qué línea, cómo alinea ese personaje en lo fundamental. Porque parto del supuesto de que nadie es neutral y que nadie puede construir arbitrariamente un universo de la nada, sino que solo puede aportar, y hay gente que aporta extraordinariamente, en función de sus posibilidades y sus recursos. Spinoza, un gran filósofo del siglo XVIII, decía que la libertad es la conciencia de la necesidad. Hay gente que es muy consciente de las necesidades de su época y al entenderlo es mucho más libre y puede operar con mayor fuerza. A lo largo del tiempo, la perspectiva histórica que ha tenido la izquierda o los historiadores de izquierda sobre la figura de Artigas, o en particular la de Aparicio Saravia, ha variado, ¿no? Sí, hay una cosa, la izquierda nace en 1900, hablando italiano. O sea, son gente que viene como inmigrantes artesanos, inmigrantes obreros, y que vienen de las tradiciones de lucha de Europa. Concentrados en Montevideo y en otros centros poblados, no conocen el interior rural. Y hay una historia oficial del Partido Colorado que niega a Artigas. Por lo tanto, ellos se adaptan y los sindicatos forman cosas extraordinarias, porque mira que sobre todo los anarquistas forman grupos de teatro, organizan canto lírico. Ellos dicen que la ópera tiene que ser, la clase obrera tiene que apropiarse de la ópera. Organizan bibliotecas, organizan escuelas para alfabetizar obreros, pero todo regido en un mundo urbano y desconocen la historia nacional. Es recién en los años 30, cuando los partidos comunistas empiezan a hablar de frentes populares y de alianza con otros sectores para enfrentar al fascismo, que hay una línea de orientación en el Partido Comunista principalmente de tratar de leer las raíces nacionales. Y ahí empieza a descubrirse la figura de Artigas, antes entre los marxistas que entre los anarquistas, la figura de Artigas. Porque el marxista entiende que como la lucha tiene etapas y se va gradualmente construyendo frentes, es importante leer lo local. Y ahí se descubre en Artigas que más un decidor de frases republicanas es un hombre con un proyecto social. Eso se descubre en los años 30. Los primeros libros que se escribe la izquierda sobre Artigas son de los años 30, no antes, a pesar de que tenemos izquierda desde 30 años antes. El caso de Aparicio es diferente, porque el problema es que
los inmigrantes que vienen en 1900 y sobre todo después de 1890, encuentran un país que les da muchas franquicias. Fíjate, hacía 20 años que los niños pobres de la ciudad tenían escuela pública, gratuita, con Varela. El Partido Colorado había creado la escuela pública, había creado mejores condiciones para la clase obrera de la que había en Europa. Entonces toda esa gente llega y cuando piensa en un conflicto desde el campo, la percepción es clara, deben ser los terratenientes. Y realmente el gobierno colorado y sobre todo el vallismo retroalimenta esa percepción. Son los estancieros que se levantan contra un país que tiene políticas de Estado, que acoge a la clase obrera, que tiene alfabetización en los niños urbanos. Y no se llega a entender por parte de la izquierda, porque la izquierda obrera, puede mandar sus hijos a la universidad en los años 60. Pero el pequeño productor rural o el peón de campo no puede mandar a su hijo. O sea, toda esa memoria de esa tradición no llega a la universidad. Llega a la memoria de los obreros, que es una memoria inmigrante. Entonces la propia universidad, con el desprecio que tiene hacia el mundo rural, subestima el factor social de Aparicio Saravia. Recién en los años 60, algunos poetas de la izquierda, entre ellos el grupo de Tacuarembó, los Benavides, empiezan a cantarle a Saravia. Después lo toma también Citarrosa, ¿no? Canciones que vienen del grupo de Tacuarembó. Empiezan a intuir, y alguna gente de Cerro Largo, ni que hablar, empiezan a intuir en Saravia que era un luchador social de los de abajo y no una expresión de los terratenientes. Pero el tema de Saravia es más complejo porque Saravia levanta la bandera del Partido Nacional, que era además el partido de los terratenientes. ¿Por qué Saravia tuvo que cobijarse bajo la bandera del Partido Nacional? Hay dos razones. En primer lugar, frente al Partido Colorado en el poder, si Saravia no levanta bandera política, queda como un salteador de caminos. No se le entiende. En segundo lugar, el Partido Nacional había tenido una historia en el pasado que a él le servía, que era la gesta patriótica de Leandro Gómez. Por eso él decide levantar la bandera de los blancos, que tenían un discurso a favor del campo, pero que en realidad era demagógico porque lo que querían era hacer a favor de los terratenientes. Y él mueve al pobrerío rural por la rebeldía innata del pueblo rural contra un gobierno colorado que los ha ninguneado, que los ha desconocido siempre. La izquierda le costó entender esto. Además, la izquierda tuvo un problema adicional. En filas de la primera revolución de Saravia, 1897, participó Florencio Sánchez. Florencio Sáncez, un muchacho joven, lleno de idealismo, que después es el formidable creador del teatro rioplatense, el teatro costumbrista, el teatro de inquietud social. Y él guardó mucho rencor contra la gente de Aparicio Saravia, que por ser el urbano, por ser muy jovencito, aparentemente lo habían tratado muy mal. Entonces él, en cartas de influjo, lo habían acusado de que era un flojo, de que no peleaba, de que era un flojo. Entonces él, en las primeras décadas del siglo XX, escribe cartas de un flojo, diciendo que él había visto solo en Saravia una cosa de gaucho ignorante. Eso está cuestionado por la izquierda en un bellísimo poema de Benavides, que lo canta Citarrosa, pero como en el idioma español la pregunta se capta por la entonación, y no como en inglés, que tiene una forma gramatical especial. En español vos entendés que te estás preguntando, si yo digo, ¿es un día frío? O digo, ¿es un día frío? Solo por la entonación te das cuenta. Y al cantarlo Citarrosa no se nota que es pregunta, pero él pregunta, ¿fue como Florencio dijo al retratarlo en sus cartas, puro coraje y astucia, habilidad y suspicacia? ¿O fue el sentido común de pisar la tierra ancha, queriéndola sin dobleces, visto por Javier de Viana? Esa pregunta está instalada en una izquierda que empieza a cuestionar las afirmaciones de Florencio Sánchez. Era muy difícil cuestionar a Florencio Sánchez por el impacto extraordinario de su talento. Pero Benavides, desde Tacuarembó, lo cuestiona. Y dice, ¿no será que el que tenía razón era Javier de Viana? Que era pisar la tierra ancha queriéndola sin dobleces, con todo lo que implicaba de sentirse identificado con la gente paisana.
Recién en los años 60 se empiezan a cantar estos temas. Y creo que impactante fue una canción de Citarrosa que se llama Como un jazmín del país, que es también de los Benavides. Y después algunas canciones de Sampaio, que habla de algunos personajes blancos, seguidores de Aparicio. Aníbal Sampaio también cantó. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la poesía de la izquierda descubrió a Saravia antes que el intelectual de izquierda. Y recién después de la dictadura, cuando se vuelve a pensar en los temas del campo y empiezan las grandes marchas contra la megaminería y todo eso, empieza a descubrirse en aquellos muchachos, el boina blanca ladeada y el mate con la imagen de Saravia, es decir, que hay un sentimiento, una relación, un hallarse en el campo que viene de un legado muy especial. Yo una vez le hacía una pregunta a un vallista: ¿por qué crees vos que sobre el Viejo Valle no hay canciones, no hay poesía? ¿Y por qué crees vos que sobre Saravia ha habido tan extraordinaria cantidad de canciones y de poesía e incluso de obras teatrales? Y realmente el personaje de Saravia, más allá de las calumnias, más allá de todo lo que se dijo sobre él, quedó en el corazón del proletariado rural, heredero cultural del gaucho, y nunca fue entendido por el proletariado urbano. ¿Y qué línea podemos trazar entre el planteo social de Artigas con la cuestión de la tierra y las revoluciones que llevó adelante Aparicio Saravia? Básicamente, tanto Artigas como Saravia buscan una alianza contra los sectores oligárquicos lo más amplia posible. Si tú lees, por ejemplo, el reglamento de tierras, que es netamente expropiatorio en Artigas, sin embargo, el título es muy conciliador. Dice: reglamento de tierras para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Porque Artigas aspira en su momento a una alianza entre los hacendados y marrones de campo con los desposeídos contra los grandes latifundistas, que son los malos europeos y peores americanos. Aparicio busca lo mismo. Él no es un desposeído del campo, él tiene tierras, su familia está dividida. Hay dos hermanos que son grandes latifundistas, José y Basilicio, y hay otros que mantienen esa tradición de gente que teniendo campos vive en el campo y se siente parte del campo. Y por lo tanto él se le siente mucho más natural aliarse con los sectores más humildes. La diferencia esencial es que mientras Artigas el tema de la tierra lo pone explícito, en Aparicio Saravia el tema de la tierra está subyacente en una serie de declaraciones, porque él tiene una urgencia mayor. A los peones rurales se les está desconociendo sus derechos humanos, se los está llevando a la fuerza al ejército, eran las levas forzosas, se abusa de sus mujeres, se le queman los ranchos, y cuando se los mete a palos en el ejército, ni siquiera se les paga, la paga se la quedan los capitanes. Como es un mundo analfabeto, no pueden ni protestar. Entonces, el objetivo central de Saravia, en el inicio, es muy simple. Toda la riqueza viene del campo. Los niños de ciudad, aún los más pobres, saben leer y escribir, gracias a Varela. En el campo no. Entonces, yo quiero hacer ingobernable el campo, a los efectos de que el gobierno de ciudad tenga que negociar y reconocer los derechos humanos de la gente del campo. Es un tema más urgente y más básico. Es decir, Aparicio está en el 96 al 4, como está Artigas en 1813, trabajando sobre derechos humanos en las instituciones del año 13, todavía no el tema de la tierra. Ahora, ¿Aparicio hubiera llegado al tema de la tierra? Todo hace suponer que sí. En un momento le dice a Nepomuceno, a su hijo: me gusta para apretarle la cincha a los platudos. Después cuestiona el directorio y dice: estos políticos tienen más vueltas que el Río Negro. Después enfrenta a Berinduague cuando le tira los títulos de propiedad de su campo y dice: yo prefiero hijos pobres pero con patria. Después organiza su estancia como un centro de entrenamiento, mejora las razas, prospera, pero como un centro de entrenamiento. Dice: acá todo el mundo churrasquea, pero está prohibido el alcohol. El que viene acá churrasquea con leche o agua. Y además establece una escuela rural. El que no sea cajetilla, que venga acá a alfabetizar niños del campo. Y crea una gigantesca escuela rural tipo campamento en su escuela, preocupado por la alfabetización igual que Artigas. Hubiera llegado al tema de la tierra. Su hermano Basilicio en 1897 le advierte: hermano, ¿qué estás haciendo?
estás armando gente que corta los hilos de nuestra propiedad y la invade. ¿A dónde querés llegar? Saravia no contesta eso. Saravia vuelve a hablar de la libertad, vuelve a hablar del derecho de los humildes del campo. Pero sin duda hay una similitud entre Artigas y Saravia. Ninguno de los dos es pobre y ambos sienten la alianza de la gente de campo, propietarios medianos, con la gente más pobre, contra la oligarquía y contra el imperio. Entonces, Aparicio de alguna manera, desde ese punto de vista de los derechos humanos de los pobres, es un heredero de Artigas y de Leandro Gómez. Desde el tema de la tierra, la bala que lo encontró Massoyer, todavía joven, no nos permite responder hasta dónde hubiera llegado.